Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Erika Maldonado, estudiante de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Loja. En este episodio, junto con la psicóloga Natalia López, conoceremos los principios básicos de la sensación, cómo adquirimos información del mundo exterior e interior. Examinaremos cómo nuestro cerebro interpreta las sensaciones con la cual elabora una determinada impresión acerca de la realidad física de su entorno. Ahora daremos paso a la entrevista. ¿Cuál es la secuencia de eventos que produce una sensación? Hay varias explicaciones que se puede tomar en cuenta para responder esta pregunta, dependiendo sobre todo de cuál sea nuestro interés, pero hay una serie de pasos básicos que sí que nos pueden resumir bastante bien cómo nosotros percibimos a las sensaciones y por qué se dan las sensaciones. Generalmente las sensaciones es una respuesta a un estímulo que nosotros percibimos del entorno. Hay estímulos que también son internos, pero, por ejemplo, en el caso de un estímulo externo, nosotros lo podemos captar a través de cualquiera de nuestros sentidos o de varios de nuestros sentidos. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir, el primer paso es que haya una estimulación, ¿no? Entonces, en este caso hemos dicho un estímulo que vaya a activar alguno de nuestros sentidos y que por tanto haga que esta información que entra, por ejemplo, vemos un carro rojo. Esta información tiene que entrar por nuestra vista, ¿no? Traducirse. La forma en cómo se traduce es a través de la energía, en este caso, una imagen, ¿no? Nuestros ojos, todas las células que contienen, todas las partes que contienen van a traducir esa imagen, que después toda esta información sigue conduciéndose hacia el cerebro. Todo esto se produce a través de las neuronas, que en este caso son neuronas sensoriales que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo, que tienen muchos, que se tienen en el sistema nervioso, ¿no? Tienen muchos receptores para recibir toda esta información. Entonces van a viajar hasta el cerebro. Y en el cerebro es cuando ya se va a procesar esta información, ¿no? Y vamos a poder interpretar todo lo que nosotros estamos viendo. Bueno, en este caso es un coche, ¿vale? ¿El coche de qué color es? Es de color rojo. Entonces es ahí cuando se va a procesar toda la información y pues vamos a saber qué estamos en este caso mirando. Pero esto puede pasar con cualquiera de los sentidos. Puede ser a través del tacto, eh, y el cerebro, ¿no? Podría en este caso, podríamos decirlo así, que se traduce de forma, bueno, ¿qué textura tiene esto? ¿Es pesado? ¿Es caliente? ¿Es frío? ¿Es ligero? A través del tacto, ¿no? Pero como lo digo, pues se produce a través de todos los sentidos y puede ser a la vez, que percibamos algo con varios sentidos a la vez. Y ya después, lo que puede pasar con toda esta información es que también tengamos que responder. Como dije, los pasos son los básicos, pero cuando nosotros tenemos que responder ya se envuelve en otra serie de cosas, como es, por ejemplo, si nosotros, si tiene parte emocional, si tenemos ya alguna experiencia previa con lo que estamos, con el estímulo que estamos percibiendo, pero los cinco pasos básicos serían en este caso la existencia de un estímulo, la traducción que hacen nuestras células con esa información, la conducción que con esta información se lleva hacia el cerebro. En el cerebro la, se realiza el procesamiento de la información para poder ir a la quinta, que es dar una respuesta si es que es necesario. ¿Cómo se aprende a través de los sentidos? En la pregunta anterior ya lleva bastante también envuelto todo esto, ¿no? Nosotros aprendemos a través de los sentidos porque nosotros tenemos muchos receptores sensoriales, ya sea en el tacto, en el gusto, en la vista, en el olfato, en el oído. Entonces, a través de todos estos sentidos, nosotros es que podemos captar los estímulos que hay externamente en nuestro entorno.
aunque también podría ser internamente, ¿no? Por ejemplo, si nos duele algo. Entonces, es de esta forma como nosotros, y con todos los pasos que ya vimos en la pregunta anterior, es que podemos aprender, porque luego el cerebro almacena todo esto como lo almacena como una memoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros tocamos algo caliente, cuando somos niños, tocamos algo caliente, en este caso nos va a quemar, entonces nuestro cerebro va a almacenar el hecho de que, claro, eso está caliente, me va a volver a quemar, me va a volver a doler. Entonces no hay que hacerlo o quizás hacerlo con más cuidado. De esta forma el bebé, perdón, el cerebro puede aprender porque va a ir integrando todo lo que nosotros percibimos del entorno para después, hacerlo memoria, o también puede ser o también podemos aprender a través de los sentidos, pero a lo mejor un trabajo, un oficio, una habilidad, una competencia, porque nosotros aprendemos quizás a hacer un trabajo manual que tenemos que poner de cierta forma, tenemos que dejarlo de cierta forma, ¿no? Aunque esto se hace a través de todos los sentidos, pero basándonos solamente en el tacto. Podría ser que a través de nuestros tactos, cuando tocamos el material que estemos utilizando, pues sabemos que este material es lo que nos va a servir luego para hacer un trabajo, o que tiene que quedar de esta forma para que el trabajo esté bien hecho, ¿no? Entonces eso también es una habilidad. También podemos pensar en los músicos. Ellos aprenden y desarrollan mucho su sentido del oído, porque también al final es una habilidad que ellos están aprendiendo. Em, eh, Están todo el tiempo haciendo música o practicando la música. Entonces, por eso es que desarrollan estas habilidades y pueden ir aprendiendo de, aquí no toqué bien, aquí toqué otra nota que no era, o este otro músico está tocando quizás mal, o mi instrumento está desafinado. Entonces, por eso es que se puede ir aprendiendo a través de los sonidos. ¿Cómo las emociones, las expectativas, las motivaciones y aprendizaje cambian la percepción? Esto va muy relacionado con la primera pregunta también, porque en la primera pregunta vimos que cuáles son como los 5 pasos básicos, ¿no? Pero el último paso, que era la respuesta, esta va a estar muy influenciada por las emociones, las expectativas, las motivaciones, porque depende de cómo nosotros percibamos ese estímulo, cómo nosotros lo interpretemos a ese estímulo, es como nosotros vamos a responder. Entonces, claro, las emociones son, van a afectar, es algo muy fuerte, tanto no, las emociones no son ni buenas ni malas, sin embargo, sí que van a guiar cómo nosotros interpretamos a estos estímulos. Si nosotros vamos a un lugar que antes nos parecía muy bonito, pues en este momento que volvemos a ir también nos va a seguir pareciendo muy bonito, porque nos ha dado esa sensación cuando nosotros recién lo conocimos, cuando nosotros fuimos por primera vez y lo vimos colorido, o lo vimos lleno de vida, lo vimos bonito, ¿no? Entonces aprendimos que ese lugar es algo bonito, es algo bueno para nosotros. Si volvemos a ir, nos va a producir la misma sensación, porque lo vamos a percibir igual de esa forma. Igualmente las expectativas, porque las expectativas generalmente es para el futuro, es qué es lo que nosotros queremos lograr, o qué nosotros esperamos de algo, haciendo algo en este presente. Entonces, si nosotros tenemos ya expectativas quizás muy altas de algo que va a suceder y luego no sucede, nos generará una sensación mala, nos generará seguramente, se involucra, claro, lo de las emociones, una tristeza, quizás dolor. Entonces la siguiente vez puede pasar lo mismo. Si en cambio nos hacemos expectativas muy bajas, también puede pasar, ¿no? De que también sea algo quizás malo. Entonces, nuestro cerebro va a aprender de esto y para la siguiente vez nos va a producir la misma sensación. Entonces,
todos estos factores van a afectar mucho a cómo percibimos, porque tenemos, nosotros tenemos marcadores somáticos que en nuestro cerebro, en nuestro aprendizaje, que es lo que después también guía todo lo que estamos viendo. Son aprendizajes previos que tenemos, con sus sensaciones, con las emociones que nos dio, con quizás un pensamiento que se nos pasó en ese momento. Son como creencias y aprendizajes que tenemos ya que nuestro cerebro lo tiene y que va a guiar cómo nosotros interpretemos todo lo que vayamos viviendo, ¿no? Después. Si nosotros también em, volvemos al ejemplo del músico. El músico se va nutriendo de todos sus años de aprendizaje, ¿no? Va afinando quizás su oído, otras partes, quizás el tacto también. Entonces, puede notar por su aprendizaje previo, por todo lo que ya ha visto, de que en otra melodía una nota no está bien plasmada. Entonces, eso va a guiar en que va a decir, esto está mal, esto no está bien, esto no suena bien. Entonces ahí se va a dar cuenta de que eso está mal, pero porque él ya lo ha aprendido antes y lo va a percibir entonces en ese momento mal. Y va a responder de esa forma, ¿no? En pos de eso. ¿De qué manera influye nuestra percepción en nuestra psicología? Influye mucho la forma en la que percibimos porque, como hemos visto a través de nuestros sentidos, es que nosotros percibimos y captamos todo lo que nuestro entorno nos da. Y esto es a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos pequeños y todos los días y en cada momento. Entonces, toda esta información que entra a nuestro organismo, que tiene que ser procesada, que tiene que ser traducida y a la que tenemos que responder, es cómo nosotros vamos a entender nuestro entorno. Por eso es que va a ser muy influyente, porque también gracias a todo esto es que nosotros vamos a ir formando todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros sabemos, las actitudes que tenemos hacia ciertas cosas. Por ejemplo, si en algún punto a nosotros nos robaron, alguien nos robó a alguien que tenía, por ejemplo, gorra y gafas. Entonces, a partir de ahora, esa información que ya entró en nuestro organismo, quizás en algún punto nos va a hacer estar más atentos cuando veamos a alguien con gorras y gafas. Debido a una experiencia que hemos tenido antes, pues ya hemos formado de que quizás una creencia, ¿no? Esta persona que sigue con gorra y con gafas puede ser que también me venga a robar. Es una creencia que obviamente en este caso puede ser errónea, pero que nuestro organismo lo ha interpretado así porque nosotros lo percibimos así cuando lo experimentamos. También tienen que ver mucho en las emociones porque si nosotros percibimos un estímulo, lo interpretamos como algo que sea muy malo, que amenace quizás a nosotros, em, entonces la siguiente vez nos va a volver a generar la misma intensidad de emociones, en este caso si algo nos amenaza, podemos sentir ansiedad, podemos sentir miedo, y ahí se desatan una serie de también respuestas fisiológicas, como es, por ejemplo, la sudoración, las palpitaciones, quizás sentimos dolor de cabeza, bueno, suceden una serie de respuestas también, entonces esto va a regular. Pero claro, el problema es en estas interpretaciones emocionales que las emociones pueden ser muy exageradas. Podemos después después de haber experimentado esa situación y que hayamos vivido de esa forma, la siguiente vez que quizás podamos vivirla o que pensemos que vamos a vivirla, puede desatar ya en nosotros, con el solo hecho de pensar en esa situación, puede desatar ya una serie de eventos emocionales que en realidad no tienen ningún sustento porque no lo estamos volviendo a vivir, es simplemente un pensamiento
o quizás una nueva experiencia, una nueva situación que es algo parecida a la anterior, pero que no es idéntica, ¿no? No es tal cual, pero que aún así ya está desatando todas estas emociones en nosotros y que por eso es que nos distorsionan también de esa forma cómo nosotros percibimos en esa primera instancia ese estímulo ha distorsionado en cómo nosotros hemos regulado nuestras emociones una segunda vez o con el solo pensamiento, ¿no? Esos son solamente ejemplos. Y también van a influenciar mucho en cómo nosotros tomamos decisiones, por todo lo que hemos visto, ¿no? Si nosotros tenemos que responder, nuestro cuerpo y nuestra mente y todo nuestro ser está siempre para responder ante un estímulo. Entonces, dependiendo de cómo nosotros percibamos ese estímulo, es que vamos a tomar una serie de acciones para responderlo. Volvemos nuevamente, está involucrado todo lo que ya el aprendizaje previo que tenemos, las emociones que nos hace sentir lo que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior de que si fue una amenaza para nosotros, nuestra forma de responder va a ser quizás huir, quizás o por otro lado, quedarnos pasivamente esperando a que suceda algo porque no podemos ni movernos. Entonces, eso también va a ser una conducta que va a generar en nosotros, o también, vamos a poder a tomar decisiones que sean, en este caso, perjudiciales. Pero esto también puede suceder, de forma contraria con emociones positivas, ¿no? O con situaciones que sean positivas y que quizás también puedan ser distorsionadas o bueno, o que puede ir todo de forma normal, pero que en este caso igual es porque la percepción, como nosotros percibimos, interpretamos y traducimos todo lo que nosotros vemos, sentimos, olemos, escuchamos, eso es lo que va a influir en todo lo que vamos a entender de nuestro entorno. ¿Qué factores pueden influir en nuestra percepción? Vimos que hay varios factores que van a influir en esto. En primer lugar, hablando quizás de nuestro entorno, pues están los factores ambientales, los factores externos, que va a ser en cómo se produce la situación, en dónde, em, si tiene una intensidad muy grande o también si es un estímulo que no logramos del todo interpretar, entonces es algo que quizás lo estamos viendo por primera vez, quizás lo estamos tocando por primera vez. Depende mucho también de nuestra sociedad en sí, es un factor social, porque nosotros vivimos en una sociedad llena de cultura, llena de varios aspectos sociales, ¿no? Entonces también llena de estereotipos. Dependiendo también de todo lo que nos enseña nuestra sociedad, es como nosotros vamos a percibir un estímulo y vamos a percibirlo de cierta forma o no. Si la sociedad dice que eso está mal, entonces quizás nuestra percepción sea también de que eso está mal, porque ya lo están diciendo otra en nuestro entorno. También va a influenciarse mucho, por supuesto, por lo más importante, que es nuestros sentidos. Si nosotros percibimos que algo está caliente y otra persona que quizás tiene algo en su tacto que hace que esté más frío para ella o para él, entonces eso también va a decir, quizás yo lo he percibido mal porque he percibido que estaba muy caliente, pero quizás no es así. Entonces, también va a depender mucho de cómo se haga este procesamiento de la información desde nuestros sentidos, por nuestras células, por nuestras neuronas, por nuestro procesamiento cerebral. Entonces, y también cómo esté nuestra parte cognitiva. Si nosotros estamos prestando de verdad atención a este estímulo que vemos, si estamos, como ya he dicho, procesándolo de manera correcta. Y lo que hemos visto ya,
todos los factores internos, las expectativas, las motivaciones, las experiencias previas, las emociones que nos han hecho sentir, estos estímulos, todo eso es lo que va a guiar y todo eso es lo que va a influir en cómo nosotros percibimos, porque, pues, van a hacer que lo percibamos, em, como ya digo, como quizás algo malo, por ejemplo, algo muy bueno, y van a guiar todo lo que nosotros vamos a responder a partir de ese estímulo. Entonces, pues sí, influyen todos estos factores, ¿no? Factores ambientales, factores sociales, factores como en este caso sería eh, personales, ¿no? Como los factores biológicos de nuestros sentidos, de nuestro cerebro, de nuestra capacidad sensorial y de los factores internos que nosotros tengamos, que ya se ha visto en las preguntas anteriores acerca de todas las motivaciones, expectativas y experiencias y aprendizajes previos que ya tengamos. Le damos muchas gracias a la psicóloga Natalia López por compartir sus conocimientos, también por compartir su tiempo. Fue un placer tenerte en este podcast. También esperamos volvernos a reunir muy pronto. Y también le damos gracias a nuestros oyentes y esperamos que les haya servido esta información.